La citación se conoció horas después de que el Grupo de Lima menos México suscribiera una declaración en la que no reconoció legitimidad en el nuevo mandato del presidente del vecino país. La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una sesión extraordinaria sobre Venezuela el próximo jueves 10 de enero, coincidiendo con el inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente del Consejo Permanente, Carlos Calles Castillo, representante de El Salvador, convocó la reunión para el jueves 10 a las 11 hora local de Washington, informó este viernes la organización en su cuenta de Twitter. El encuentro fue solicitado por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú. Este viernes el Grupo de Lima se reunió en la capital peruana y exhortó a Maduro a no asumir un nuevo mandato y transferir provisionalmente el poder a la Asamblea Nacional hasta que se realicen elecciones. En una declaración de la cual se restó México, el Grupo de Lima fue creado en 2017, año de protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en Venezuela, y está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía. Este viernes también participó en la reunión el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que se unió a la conferencia por teléfono desde Washington. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó la declaración del Grupo de Lima al calificar de ilegítimo el nuevo período presidencial de Nicolás Maduro y respaldó la petición para que sea la Asamblea la que asuma el poder en Venezuela de manera provisional. Venezuela inició en abril de 2017 el procedimiento para retirarse de la OEA, que debería concretarse en abril de 2019, después de haber sido amenazada en varias ocasiones con la expulsión, aunque sin que se haya conseguido nunca la mayoría necesaria de 2/3 para concretar esa medida. Venezuela está sumida en una grave crisis política y económica que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015. Según la ONU, la crisis ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional, FMI, la inflación en 2019 alcanzará 10 millones%. López Obrador únicamente responde que él no se mete en los asuntos de otro país. Una mujer colombiana, identificada en redes sociales como Cris García, publicó, a través de su cuenta de Twitter, un video en el que increpa al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien habría coincidido, según las imágenes, en el aeropuerto Benito Juárez de México. García le pregunta a López Obrador por qué no se ha opuesto a la dictadura de Venezuela y continúa diciéndole, ¿cómo nos va a ayudar? AMLO solo le responde durante ese rato, yo no me meto en los asuntos de otro país, y sigue tomándose fotos con las personas que le piden una selfie. La colombiana insiste en que el presidente no puede ser indiferente a la situación del pueblo venezolano, donde la gente se está muriendo de hambre. Usted no puede ser indiferente a eso porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento. La gente se muere sin medicamentos, dice García. El video fue publicado un día antes de la reunión del Grupo de Lima, que se llevó a cabo este viernes en la capital peruana, y en la que 14 cancilleres de los países miembros, excepto México, acordaron no reconocer el nuevo gobierno de Nicolás Maduro. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una región tiene una epidemia de violencia cuando la tasa supera las 10 muertes por cada 100.000 habitantes. En Venezuela, la tasa es de 81,4 muertes por cada 100.000 habitantes, un dato que plasmó el Observatorio Venezolano de Violencia OVE en su informe presentado a finales de 2018. Este observatorio es un centro de investigación que nació en 2005 como una necesidad de construir una plataforma capaz de obtener información precisa sobre el fenómeno de la victimización y percepción de seguridad en Venezuela. Dadas las restricciones que había en aquel momento en encontrar cifras oficiales, fue totalmente necesaria la creación de un centro para investigar y aportar datos reales. Tal y como aseguran en su sitio web, en la actualidad la inseguridad sigue siendo un problema crítico en el país, sin respuestas acertadas por parte del gobierno para ofrecer a la población las condiciones que espera y que por derecho debe garantizar el Estado. Desde sus inicios,
El trabajo constante conjuntamente con distintas universidades venezolanas son lo que muestran los datos recopilados ante la opacidad de las estadísticas oficiales por parte del Estado. Venezuela no solo atraviesa su peor crisis económica, política y social, sino que hoy en día es considerado el país más violento del mundo. El año 2018 se cerró con un total de 23.047 homicidios, es decir, 81,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Durante la presentación del informe, el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, mencionó: en 2017 estuvimos de segundos, pero nuestros colegas investigadores en Honduras nos han dicho que la tasa este año estará por la mitad de la de Venezuela, y los de El Salvador dicen que será cerca de los 60 homicidios cada 100.000 habitantes. Claramente seremos el país más violento de América Latina y el de más homicidios en el mundo. Así, Venezuela supera las estratosféricas tasas de homicidio de los países de América Central, conocidos históricamente con altos índices de violencia. Según Briceño, las muertes por resistencia a la autoridad han aumentado, así como las muertes en averiguación. Sin embargo, solo los homicidios producto de la delincuencia han disminuido. Este hecho, asegura, se puede atribuir a la escasez de efectivo, al hambre y al empobrecimiento generalizado de la población. Cabe destacar que la inflación proyectada para 2019 en Venezuela es de 10 millones%. Sin entrar en detalles específicos, los resultados señalan que ha habido un significativo desplazamiento de violencia hacia el interior de Venezuela, donde los hombres de entre 15 y 30 años son las principales víctimas. Además, ha habido un cambio de modalidad en la manera de delinquir debido a la situación general del país. En las ciudades, es más factible el robo en viviendas y en las zonas de llano, el robo del ganado. La localidad más violenta es el Callao, una población que se encuentra en el estado Bolívar, la zona minera de Venezuela. Allí, el número de muertes registradas es de 619,8 por cada 100.000 habitantes. Parte de los factores que contribuyen a esta cifra viene dada por la actividad minera legal e ilegal y la presencia de grupos guerrilleros que controlan las exportaciones, tal y como explica María Virginia Alarcón, coordinadora del O Bolívar, en este artículo para el Observatorio de la Violencia. De los 335 municipios que tiene Venezuela, se podría decir que en 296 hay una epidemia de homicidios, siguiendo los términos acuñados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No solo eso, sino que, en 20 de ellos, la tasa supera las 200 muertes por cada 100.000 habitantes. Aún así, desde el OVA aseguran que las cifras presentadas son bastante conservadoras, pues no se han publicado los datos extraoficiales de homicidios. Muchos delitos han dejado de asentarse en los archivos policiales, lo que Briceño califica como censura de ingreso de data. Es decir, hay una clara política para retrasar u ocultar datos y es muy difícil mantener el conteo, pues hay una actuación reiterada en ocultar cifras oficiales. Otro factor a tener en cuenta es la emigración masiva de venezolanos, que ha dejado una población vulnerable de adultos mayores y niños, siendo estos últimos un blanco fácil para las bandas criminales. Muchos países latinoamericanos han introducido reformas en los últimos años gracias a un cambio de políticas públicas, vigilancia preventiva, reformas de leyes e instituciones, uso inteligente de los datos, siempre acompañado de un cambio de mentalidad. A modo de ejemplo, Sao Paulo experimentó en 1999 un descenso notable en homicidios, pasando de 52,5 por 100.000 habitantes a solo 6,1 por 100.000 en la actualidad. Estudiosos del sector sostienen que esta disminución se debe al control de armas y acceso de alcohol, otros lo atribuyen a la caída del desempleo, mientras que otros creen que se debe al predominio de una sola pandilla, Primer Comando Capital, PCC, que impuso un orden en la delincuencia. Sea cual sea la causa, la caída de la delincuencia está relacionada con los cambios de prácticas de imposición de ley. Es importante destacar que la policía y cuerpos de seguridad tienen un papel fundamental en estos casos y, en el caso particular de Sao Paulo, hubo reformas policiales, así como en otros países de la región. De todos modos, estas reformas de la policía son estrategias totalmente necesarias, pero probablemente insuficientes para mejorar la seguridad ciudadana. Los planes de desarme o medidas anticorrupción son otras estrategias que muchos países han implementado.
A modo de ejemplo, en Colombia se implementó el Plan Cuadrantes y en Estados Unidos se instauró el sistema CompStat, ambos dando buenos resultados y siendo apuestas que contribuyen a una mejora ciudadana. CompStat es un sistema que consiste en la posibilidad de rastrear delitos y responsabilizar a la policía. Dio muy buenos resultados en Nueva York, reduciendo el crimen en casi un 75%, inspirando proyectos similares en Brasil como Infocrim. No es nada nuevo decir que la política de Estado mantiene firme esta epidemia en Venezuela. La situación de seguridad en las ciudades latinoamericanas dista mucho de la ideal, pero es totalmente necesaria una combinación de innovación social, vigilancia y la aplicación de nuevas políticas que marquen un cambio de perspectiva en la región.